Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué programa vamos a tener hoy, Nosotros, desde que arrancamos el programa, estamos siguiendo muy de cerca cada vez que hay un conflicto con el transporte urbano en la ciudad de Paraná. Muy de cerca, de verdad. Y afecta a 200.000 personas. El primer programa que hicimos hace un año tenía que ver con esto. Totalmente. Y cuando digo el plural, lo hago extensivo a la ciudad. Porque, bueno, participa mucho en virtud de que es la más afectada, ¿no? La ciudadanía en general. Es cierto. Yo no sé cuántos programas hemos tratado este tema, con distintas reclamos, con distintas, pero ¿cuántas veces hemos tratado el problema del colectivo De fondo siempre es la crisis del transporte urbano o del contrato de concesión con el municipio. Bueno, cada tanto teníamos la discusión de los precios de los aumentos pretendidos del pasaje de colectivo, pero de fondo permanentemente la promesa de que con una nueva licitación se iba a mejorar el servicio, íbamos a tener un servicio digno como el que reclamaba la Asamblea Ciudadana Vecinalista para todos los ciudadanos y fue al revés. Inclusive arrancamos planteando que había una excesiva connivencia del municipio con la empresa, que el municipio le hacía todos los favores, le cambiaba el sentido de las calles, le autorizaba cambio de distancia de parada. Y ahora la empresa está reclamando y quejándose de que el municipio no le da respuesta con la crisis que se está viviendo. Alicia, ¿ustedes esperaban el procedimiento preventivo de crisis? No, creemos que es una jugada de la empresa en convivencia con la municipalidad, supongo, porque los obligaron a trabajar a los colectivos. Lalo, a mí me parece que, si bien es cierto que hablamos siempre de este tema, particularmente en esta ocasión yo siento como un nivel de desprotección absoluta para la ciudadanía que tal vez antes no lo sentía en estas dimensiones. Digamos, 5 días la gente a la buena de Dios, atravesando toda la ciudad como puede. Inédito en la historia de la ciudad. Sí, es histórico, es histórico. Calcularon alrededor de 120.000 personas por día que quedaron sin servicio porque estaba el receso de las clases, que si no hubiera sido más grave la situación. Y además, lo cual deja a las claras lo importante que es el colectivo para la ciudad de Paraná como sistema de transporte. Es importante, pero lo toma el que no tiene otra opción. El que se puede comprar un apetito lo compra, el que puede pagar ahora no se puede remis. Comprar auto. Y en auto es privativo, ¿no? Y el remis también lo es. Claro, Tal vez la hora de las prioridades. Mañana viene el gran responsable de lo que está pasando en Paraná y gran parte de Argentina con el transporte. Claro. Mañana viene el presidente Macri, que fue el que impulsó la política de quitar los subsidios. Y no hay una solución, mejor dicho, hubo una solución para ¿A dónde viene? Aclaremos, Javier. Le solucionó los problemas de los subsidios a Capital Federal y a Provincia de Buenos Aires, a sus amigos. Y empantanó a todo el aclaremos a dónde viene. Y viene a las 11 de la mañana al frigorífico Alberdi. Ahí va a ver cómo está el desarrollo, que es importante, de esta planta industrial a nivel internacional. Y ahí podría ser una buena oportunidad para reclamarle o pedirle. Bueno, vamos a ver. Antes vamos a presentarles el informe a ustedes. Hoy se conocieron estas noticias en torno al conflicto, el procedimiento preventivo de crisis. Queremos explicar exactamente de qué se trata para que entendamos del otro lado. También una noticia que tiene que ver con el aumento a partir del 1 de agosto del boleto, algo que si bien... Para agregar un dato a la responsabilidad de la municipalidad. Cambiamos las reglas de juego de camino. Claro, que eran los 2,80 que la municipalidad ponía como subsidio. Pero ya lo vamos a explicar después de este informe para que ustedes entren al tanto y presentemos a los invitados después. Mira. Un contundente paro de colectivos dejó 5 días sin transporte urbano a toda la ciudad y localidades vecinas como Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito. Los reclamos de deudas fueron cruzados, de los trabajadores a la empresa, de la empresa al municipio y de este a la empresa. Ante la falta de pago del medio aguinaldo, los dirigentes gremiales decidieron tomar esta medida de fuerza por tiempo indeterminado, aún sin la conformidad de todos los choferes. Finalmente, esta mañana, en lo que fue la 5ª jornada sin el servicio, la medida de fuerza se levantó y los coches comenzaron a circular nuevamente por la ciudad. Pero, ¿el problema encontró una solución? Si bien los trabajadores recibieron el pago de un porcentaje del medio aguinaldo, no fue esa la razón que determinó que los colectivos volvieran a circular. Buses Paraná, la empresa concesionaria del servicio público que desde hace varios años mantiene un contrato con el municipio de la ciudad, solicitó ante la Secretaría de Trabajo Provincial un proceso
proceso preventivo de crisis y en ese marco, la medida de fuerza debió ser levantada. Ahora bien, ¿qué significa este proceso y cuánta relación guarda con las actuales o futuras condiciones de trabajo de los empleados? Sabido es que son muchas las empresas que acuden a esta instancia de acuerdo entre las partes para establecer y negociar condiciones laborales y la salida de la situación de crisis antes de una posible quiebra. Pero, ¿qué dicen el sindicato y los trabajadores agrupados en él de esta instancia de negociación? Hoy, los colectivos salieron de sus galpones y los choferes volvieron a las unidades a brindar el servicio. Aún así, ¿podemos hablar de un conflicto ya resuelto? ¿En qué condiciones se brinda el servicio? ¿Qué sienten y opinan los usuarios? Hoy, en El Ventilador, transporte urbano, crisis colectiva. Vamos a intentar aclarar y empezar por el principio sobre el procedimiento preventivo de crisis. Fernando Quino, gracias por estar. ¿Qué tal? Secretario de Trabajo. ¿Es proceso preventivo o procedimiento preventivo? Igual son sinónimos, no hay ningún tipo de problema. Sí. ¿Qué significa para una empresa? Miren, primero quiero desmitificar un poco lo que es este procedimiento, porque por ahí he leído y escuchado un montón de opiniones al respecto. Bien. Y bastante de ellas apocalípticas. Sí. Y no es para tanto. A ver. Esto es simplemente una instancia que lo que trata de hacer es de preservar la fuente de trabajo, lo que trata de hacer es de prevenir algún daño futuro, para que las empresas no tengan que recurrir directamente a los procesos concursales. Entonces, es un procedimiento administrativo donde las partes, empresa y trabajadores, en este caso representados por el sindicato, negocian condiciones laborales para intentar paliar una situación de crisis, luego evaluaremos si esa situación de crisis está o no está, para evitar consecuencias económicas dañinas futuras para la empresa y evitar, vuelvo a repetir, cualquier tipo de proceso concursal. No es que se va a despedir gente, no es que se va a suspender gente. Lo que surja del procedimiento va a surgir de un acuerdo entre las partes, homologado por el... Una pregunta. ¿Ya podrían despedir personas? Un minuto, Javi, que Ana pidió una pregunta. Una pregunta. Las condiciones que se van a negociar ahora van a ser peores de las que están actualmente, porque si no las cosas seguirían igual. A ver, las condiciones que van a negociar no sé si van a ser peores, porque no se está cobrando. Y negociarán quizás la forma de pago del aguinaldo, es decir, puede variar o podrán disminución en cuanto a la cantidad de horas de trabajo. Claro, ¿sí? Esto puede variar. Pero pueden ser peores, efectivamente, digamos. Van a ser. Peor. Ellos amenazaron que podrían llegar a despedir hasta 100 personas. A ver, Javi, perdón, ¿cómo? Que ellos anunciaron, por lo menos en los medios periodísticos, que podrían llegar a despedir, si esto se mantiene o se agrava, hasta 100 trabajadores. Sin lugar a dudas. 94 trabajadores. A ver, minuto. ¿Puedo contestar? Sí, minuto. Vamos de a poco para ir, pregunta por pregunta. A ver, cualquier empleador puede despedir a un trabajador. Esto es una verdad de perogrullo. Tiene que cumplir con Ahora, las condiciones. si pretenden despedir por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la mitad del 245, debo decir que no es a través del procedimiento que lo van a hacer. Deberán acreditar varios recaudos que les permita a ellos realizar ese tipo de despido. El 247, y esto vamos a traer tranquilidad también a la gente, es de uso excepcional y restrictivo. Y no basta solamente con que haya una disminución del trabajo, sino que esa falta de disminución de trabajo tiene que ser no imputable al empleador, por lo cual tiene que ser por caso fortuito o fuerza mayor. Si vamos a ver qué es caso fortuito o fuerza mayor, vamos al artículo 1730 del Código Civil y Comercial y te va a decir que es todo hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. Aquí estamos hablando de empresas que tienen muchos años de experiencia en el rubro, con lo cual hay situaciones que podrán haber previsto. La situación de inestabilidad del país, económica del país, no sé si podrá ser utilizada como fundamento, porque lamentablemente estamos acostumbrados a todo este tipo de situaciones. Entonces no es que van a sacar de ahí como así para despedir el 247. Ahora, despedir el 245, cualquier empleador lo puede hacer con cualquier trabajo. Hay una parte importante que usted dijo... pagar la mitad de la indemnización. Exactamente. Una pregunta, ¿cuál es el rol del Estado? La empresa llega con un planteo, con una situación y con una serie de pautas previstas para evitar una situación peor. ¿Cuál es el rol del Estado en ese contexto? Es fundamentalmente, primero, brindar esta posibilidad a las partes de que puedan dialogar
y tratar de arribar o no a un acuerdo. Y en el caso de que hubiese un acuerdo, necesita ser homologado por el Estado, en este caso por la Secretaría de Trabajo. Nosotros vamos a controlar de que ese acuerdo se ajuste a derecho. Claro. Y si no, fundadamente, rechazaremos la homologación de ese convenio. Lo que se acuerde entre las partes y sea homologado, para las partes, vamos a tratar de ser claros, para las partes ley, entre comillas. ¿sí? Y formar parte de las condiciones laborales. Minuto, gente, porque lo tenemos, lo tenemos a Sergio acá, es una parte importante también de esto. No, pero una cortita, a ver, Mariano, ahora... ¿Existen todavía los repro? Porque antes se hacía un procedimiento preventivo de crisis que daba la posibilidad de que el Estado Nacional dé una ayuda hasta normalizar la situación y evitar despidos. Existen formalmente y presupuestariamente los repros, pero lamentablemente no están llegando a las provincias, o por lo menos a nuestra provincia, y con los que he hablado con otros colegas de otras provincias, fundamentalmente justicialistas, tampoco han estado llegando. Hemos reclamado. Yo particularmente en el último Consejo Federal, a finales del mes pasado, estuve hablando con la Secretaría de Empleo de la Nación, reactivando aquellos repros de aquellas empresas que lo han solicitado, por lo menos a través de la Secretaría de Trabajo, y de algunas otras de las cuales conozco la situación, que no lo han solicitado, pero para ya ir adelantando, pues no hemos tenido respuesta. A ver, Sergio, ¿en qué casos ustedes no estarían de acuerdo, por ejemplo? ¿En qué tipo de planteos que presente el procedimiento? Bueno, lo primero que tengo que decir es que este procedimiento preventivo que presenta la empresa es totalmente dañino para el trabajador. Nosotros de plano ya esto lo vamos a rechazar porque hoy lo estuvimos mirando. Y ya la lo empresa, tuvieron en sus manos, ¿ustedes lo conocen? Ya lo estuvimos mirando. La empresa está pidiendo cosas muy, como decía recién, muy dañinas para el trabajador, donde está pidiendo una reducción de salario, pagar los salarios un 70%, pagar aguinaldo en 4 veces a partir del 1 de agosto. Después, que nosotros entendemos que es un invento de la empresa, donde dice vacaciones plana, que eso no figura en ningún lado. Perdón. Plana, que no sabemos a qué se refiere la empresa, un invento de la empresa, porque eso no figura en ningún lado. ¿No lo explica? No lo explica y no sabemos a qué se están refiriendo. Pero todos los puntos que nosotros estuvimos mirando hoy es todo totalmente dañino para el trabajador. Y nosotros desde el plano ya esto lo vamos a rechazar porque no vamos a permitir que se atropelle al trabajador de esta forma que se quiera atropellar y nosotros vamos a hacer respetar por todos los medios al convenio colectivo de trabajo que nos rige hasta este momento. ¿Qué hay respecto de los despidos que plantea la empresa? Que vieron Bueno, ese es otro punto más, donde plantea despidos y suspensiones también. Por eso no hay ningún punto de esto que está pidiendo la empresa para salir adelante. Es todo totalmente para perjudicar al trabajador. Y nosotros, por eso vuelvo a repetir desde ya, esto está rechazado. A ver, minuto ahí. Renata, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Cómo va? Goulart, vos sos usuaria, vecina de la ciudad de Paraná. Sí, soy vecina de la ciudad de ¿De qué Paraná. zona? Yo soy de la zona sur. De zona sur. ¿Cada cuánto usás el colectivo en la ciudad? Todos los días, porque ¿A diario? Estudio y bueno, necesito hacer cosas a veces los fines de semana, pero diario? voy a la facultad todos los días. Todos los días. ¿Y cómo te afectó estos 5 días? Bueno, ¿Cómo lo pudiste sortear, digamos? ¿Qué soluciones y alternativas encontraste? y no me quedó mucha opción, o sea, hubo días que no pude ir a la facultad, evidentemente, pero ahora, bueno, la facultad está de receso, pero tuve que hacer trámites y hacer otras cosas en el centro, y para eso sí o sí necesito conducirme en colectivo, manejarme en colectivo, y no pude hacer eso. 2 o 3 veces tuve que tomar remises, pero claro, frente a lo caro que es el remis para lo que es el presupuesto de un estudiante, tuve que elegir cuándo ir al centro y cuándo no. Claro, porque ¿cuánto, por ejemplo, te sale un remis? No sé qué distancia harás, pero... Y me sale más o menos me tuve que tomar un remis para hacer un trámite al correo y me salió 140 pesos. 140 pesos. Solo ida. Solo de ida. 400 pesos. Solo ida. De Colonia Avellaneda claro. al centro de Paraná, 400 pesos. Claro. A ver, Natalia, gracias aislado. por estar también. Veo que asentís vos también. ¿Te tocó también tomar remises? No, ¿Taxis? en nuestro caso nos organizamos como familia con 3 niños muy pequeños y con vecinos además para poder trasladarnos. Yo pertenezco a la localidad de Oro Verde, un poquito más lejos del centro, por la zona de INTA, que bueno, el servicio ha sido siempre deficitario y sumada a esta situación, la verdad que se ha complicado muchísimo para todos. ¿Y cómo se organizaron?
Y nos hablamos por teléfono, hay grupos de Facebook, de WhatsApp, quién viene, quién va. Para compartir el auto. Claro, los autos, incluso muchos vecinos los remises. Sí. Nosotros, lamentablemente, son muchos los kilómetros que hay que recorrer. Como decía la compañera, estamos hablando de remises de 200, 300, 400 pesos. El trabajador que tiene que, por ejemplo, un empleado de comercio, estamos hablando de 4 viajes por día. Sí. Así que realmente una situación. O sea, una cosa imposible de pensar. Pero déjame que agregue algo nada más, que quisiera por ahí que podamos saltar en algún momento de esta trampa de unos contra otros, porque en realidad acá somos todos trabajadores. Y primero manifestar la solidaridad con los compañeros trabajadores de la empresa que realmente no se merecen esta situación. Sí. Y si hay una crisis es de planificación. No nos confundamos, digamos, es lo que nos falta. ¿Por qué cuando dice Natalia una crisis de planificación? Esto lo hemos hablado también cuando hablamos de qué sistema de transporte necesitamos en la ciudad de Paraná. A ver, ¿no? Lo que pasa, es que con lo que decía Sergio y lo que dicen los usuarios, esto parecía como que lo más grave ya había llegado. No, está por venir lo más grave. Entendamos, ahora vamos a hablar entendamos como dijo el secretario, que son empresas que tienen muchísimos años. Sí. Tienen gente especializada en calcular este tipo de cosas. La empresa aduce la devaluación del dólar, pero el dólar tiene la posibilidad de contratar dólar futuro. Si ellos saben que cobran el pasaje en pesos y tienen que pagar en dólares la cuota de los coches, que compren dólar futuro. Pero no puede ser que acá hay un derecho ciudadano, un derecho constitucional al libre tránsito, a la prestación de un servicio de transporte público y es cierto que este gobierno le complica la vida a todo el mundo y complica la cuestión, porque lo otro que dicen es tasas de interés impagables. Y sí, es cierto. Y los trabajadores que le tiraron toda la artillería encima porque pararon, yo quiero ver quién llega al 15 del mes sin cobrar y se queda tranquilito, sin decir absolutamente nada. Es una situación muy violenta para todo el mundo, pero la empresa no puede argumentar que no tiene herramientas como para considerar estas cosas. Bueno, acá estuvieron invitados de la empresa, no estaban, lo que nos dijeron fue que no se encontraban en la ciudad. Y guarda, porque lo que están planteando como solución de esto es lo que vienen planteando Marcos Galperín, lo que vienen planteando Ratazzi, lo que viene planteando Crivelli, Marcos Galperín, CEO de que han hecho un frente común de grandes empresarios diciendo tenemos que flexibilizar los contratos de trabajo porque si no Argentina no va a salir adelante. Bueno, ahora sí, Alicia. No, yo creo que la desprotección no es de ahora de los usuarios. Hace muchos años y estos 3 años y medio comenzó en aquella audiencia pública que se hizo el 29 de diciembre del 2016 cuando el intendente de la ciudad resolvió llamar a licitación. Ahí comenzó el drama el peor de los dramas, porque el contrato que hicieron con la empresa, lo hizo la empresa, estamos casi seguros, que cortaron ramales. Nosotros antes el sur iba al norte con una sola unidad, hoy el sur va a la Casa de Gobierno, todos van a la Casa de Gobierno, ahí hay que tomar otra línea. Es mentira lo del boleto combinado. Y bueno, yo digo, y ahora se agrega a la situación gravísima de los usuarios, que esta semana fue terrible para todos. Yo tomo colectivo, yo no tengo auto, tomo colectivo, caminé toda la mañana, pero no importa porque no venimos acá a hablar de nosotros, venimos a hablar de todos los ciudadanos. Y el agravante, lo peor, y nuestra solidaridad, lo que les va a pasar a los choferes, porque en realidad no es que no va a haber despido, va a haber despido, porque ellos ya están pensando, no sé si no irse de la ciudad, y se va a agravar esto, y esto es la responsabilidad de la falta de control del Estado municipal y también del Estado provincial. ¿Por qué digo esto? Termino. Digo esto porque la provincia debería hacerse cargo del área metropolitana como es, que es Oro Verde, Colonia y San Benito. Sin embargo, y además la crítica nuestra desde la Asamblea por las cantidades de llamados que hemos hecho a los intendentes de esas localidades, jamás se molestaron ni vinieron, ni siquiera se ocupan de sus vecinos. Ariadna, gracias por estar, también Victoria también. Las dos son estudiantes, vos sos estudiante. Sí, estudiante secundaria. ¿Y dónde vivís? Yo vivo... ¿O qué zona, no? Digo. La zona... no estoy segura igual de zona sur, norte, pero no vivo muy alejada del centro, unas 20 cuadras, por zona del ferrocarril. Bien, pero ¿tomás el colectivo habitualmente? Sí, tomo colectivos para ir a la escuela, ahora estamos de receso, pero bueno, como todo ciudadano tomamos colectivos para ir a hacer trámites, para salir a donde sea. Y sí, afectó bastante, he tenido que caminar. Yo...
estás en la zona del ferrocarril, ¿pudiste ver cómo se...? Sí, yo laburo de maestro particular por allá por la zona de la base aérea, y me tuve que tomar el tren. Claro. Llenísimo de gente, me sorprendió esto de cómo surgió el tren mágicamente. A ver, Ariadna, y vos, pero cuando está el colectivo, ¿optás por el colectivo en lugar del tren para ir a esa zona? Sí, no. ¿Por qué es eso? No tomo el tren jamás, porque bueno, tiene ciertos horarios. ¿Que no te coinciden? Claro, no, sale un par de veces al día, creo que son 2 o 3 nada más. Sí. Y bueno, no me coincide, jamás tomo el tren. Ahora vamos a hablar de eso, porque es una... Hoy hablamos con Marcelo Lichen en un medio de comunicación y yo me desayuné por lo que decía también Mariano, que ellos, claro, dice, es un servicio público, pero en el contrato de concesión de hace 40 años no figura como un servicio público. Por eso tienen ciertas limitaciones con las obligaciones, por las sanciones incluso. Yo, la verdad... ¿Cómo es esto? Es verdad, porque siempre se habla mucho. Del servicio público como algo así que existe en la letra fría, pero que ni siquiera está en la letra fría. ¿Es un servicio público, digamos? ¿Y eso qué implica? Sí. El municipal puede prestarlo por sí mismo o por terceros, que es lo que ha hecho en este caso, tercerizándolo a través de su poder concedente. Lo mismo que podría hacer, por ejemplo, una recolección de residuos, hacerlo propio como lo hace, o hacerlo como hacen otras ciudades, también concediéndolo, pero es un servicio público independientemente de lo que pueda llegar a decir el convenio o no. Yo creo que es una pequeña aclaración a lo que hizo referencia recién Alicia Glauser. La provincia paga el 50% de los subsidios y lo paga el primer día hábil de cada mes y viene cumpliendo con esta obligación. Esto quería dejarlo a salvo también porque Lalo, ayer no les obliga, ¿no? En el programa de Antonio Tardelli en la radio, él habló con Hugo Ruiz, corroborame si lo que yo digo está bien, Sergio. Él dice, claro, que del subsidio del 100% que la Nación no manda más, el 50% lo paga la provincia y que lo paga puntualmente. Es así. El otro 25% lo paga la municipalidad, que ese es el que está en problemas porque dice que se necesitan 15.000 millones, algo así. 15 millones. 15 millones y que solo les paga 5 por mes. Y el otro 25% que iba a la tarifa. Bueno, ese es un tema también, entre lo que dice la empresa, que es lo que le debe la municipalidad, y lo que dice la municipalidad, que es lo que le debe, que no le debe. Tal cual. Porque tenemos, yo creo que apenas unos 30, 40 millones de diferencia ahí entre medio que no sabemos que quién en realidad está diciendo la verdad. Ustedes, Sergio, no tienen ningún conocimiento de eso, digamos. Cuando estas acusaciones cruzadas empiezan de yo te debo, vos, no, en realidad me debes vos, digo, ¿el sindicato qué tipo de conocimiento puede tener? A ver, esto, lo que pasa es que esto es una cuestión entre la empresa y la municipalidad, una cuestión que tienen que resolver ellos, que no la están resolviendo. Por eso nos encontramos hoy en esta situación que se va a seguir agravando. Ya lo estoy anunciando, lamentablemente, para que el estudiante, para que el trabajador, para que todos los que usan el transporte urbano ya lo vayan sabiendo que esto se va a seguir agravando. Porque yo en un programa anterior, no sé si era el anterior o otro, que yo dije que se habían retirado 4 unidades. Quiero decirle que ya van 9 unidades que están siendo retiradas. Bien. Y estos siguen, Sergio, y están preparando más unidades. O sea que la empresa ya se está yendo de acá. Por eso yo lo quiero decir ahora. Aparte de todo esto, aparte de esta medida que quiere tomar contra los trabajadores, que es también contra los usuarios, se están llevando los coches. Ahora lo decimos así, pero a mí me gustaría que en algún momento del programa hagamos una pausa respecto de eso, de por qué se llevan los coches, porque lo hemos dicho en muchos programas y en general pasa, ¿no? Como un dato, y creo que hasta todos los paranaenses lo estamos naturalizando, porque además los coches que se están llevando son los más nuevos. Nadie controla nada acá, ¿eh? Bueno, yo quiero saber qué pasa si se va la empresa. ¿Qué va a pasar? Bueno, esto es muy grave porque acá por eso, ya sé, pero ¿qué va a pasar con la gente que usa? No, a ver, acá hay un gran ausente, que es el Poder Ejecutivo de la municipalidad. Claro. Yo lo vengo también, del gremio lo venimos manifestando. La única persona que se ha preocupado y ha tratado de gestionar algo aparte de la provincia es el señor Ricardo Frank. Pero hasta donde él puede. Claro. Pero acá el Poder Ejecutivo hay una gran ausencia.
Era una cosa el Poder Ejecutivo Municipal antes de las elecciones y es otra cosa ahora, después de las elecciones. Yo, si el resultado de las elecciones de ellos no fue el que esperaban, lo lamento, pero quiero decirle que tienen que seguir gestionando hasta fin de año. Sí, Natalia, sí, porque por ahí cuando uno habla de hacerse cargo se piensa en plata y entonces no, pues yo puse, vos pusiste, vos no pusiste. En realidad hacerse cargo implica que los actores se involucren, se sienten, discutan y se pregunten cuál es el sistema de transporte que no solo necesita Paraná, que necesitan 4 ciudades, porque todo el mundo habla del área metropolitana, pero el área metropolitana tiene que dejar de ser un discurso. Quería preguntar, ¿por qué es más caro en el área metropolitana si se paga el subsidio? Bueno, ahora dejamos ahí la pregunta y ya vamos a indagar en esa respuesta, pero presentemos la palabra a lo que decía Hugo Ruiz, el gerente de ERSA, de la empresa de Buses Paraná, en diálogo con el noticiero hoy. Mira, porque estábamos pidiendo, hoy no pudimos tener acá invitados de la empresa, estuvieron totalmente invitados, por supuesto, pero no se encontraban en la ciudad según lo que nos dijeron. Pero acá podemos reproducir algo de lo que decía hoy en el noticiero, mira. Avanzamos al no tener respuesta y no tener soluciones inmediatas con la presentación del procedimiento preventivo de crisis, que es una presentación donde nosotros demostramos el por qué se ha llegado a esta etapa, hablando desde los costos no atendidos y respondidos desde la época de octubre y desde el 1 de enero, cuando el subsidio nacional deja de estar vigente y pasa a ser una responsabilidad de la provincia. Y nosotros, de alguna forma, decirle de que necesitamos ocuparnos de ver cómo se sale de esta disyuntiva, sobre todo con el tema de servicios. Al no tener los ingresos correspondientes, se torna totalmente complicado el cumplimiento de servicios, por lo tanto hay que ver cómo se estudia y se analiza el tema de la reducción y poder cumplir con el servicio día a día, ¿no? Por supuesto, todas nuestras propuestas tienen que también tener el aval del gremio, ¿no? Esto es una propuesta que hacemos, decir cómo avanzamos en esta situación tan difícil y cómo ajustamos para, sin duda, poder cumplir con todo lo que corresponde, ¿no? Nosotros no hemos tenido respuesta todavía con respecto a la solicitud de ver si se podía cancelar los expedientes que están pendientes de pago, que nos daban la posibilidad de hacer frente a esta obligación, que es el SAC. Nuestro poder concedente es la parte municipal. En expediente estamos dentro de los 45 millones de pesos, en lo cual nosotros, para cumplir con el SAC, estamos en una necesidad de 14 millones, que no hemos podido hacer frente a esa parte, ¿no? Bueno, esa es la palabra de Hugo Ruiz. Ahora, ¿qué pasa si no se acepta el procedimiento, lo que se plantea en el escrito del procedimiento preventivo de crisis? ¿Quién puede no aceptarlo? Cualquiera de las partes. Nosotros, el gremio, como dije recién, ya no lo va a aceptar. No lo va a aceptar porque es un atropello contra los derechos del trabajador. Nosotros no vamos a permitir que haya un 20% de despido, que haya un 20% de suspensiones, que de los 6 francos que le corresponden a los trabajadores, en este caso a los choferes, que quieran dar 4, que quieran dar vacaciones como a ellos se le ocurre, o la jornada laboral que sea como la empresa quiere, que hoy puede poner a trabajar un trabajador 3 horas y mañana hacerlo trabajar 12 o 14 horas. ¿Ustedes conocieron ese escrito extraoficialmente o oficialmente? No, oficialmente. Les llegó oficialmente. Sí, ¿Y cuándo es la fecha para juntarse para se llamaría conciliación? Sí, son audiencias de conciliación. Audiencia de conciliación, ¿cuál es? El lunes a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. ¿Van a ir al paro otra vez? Claro. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Van a ir al paro? El tema, perdón, a ver, ahí no puede. Minutos. Sí. El tema es Vamos por partes. Sí, que no. Si las partes no arriban a un acuerdo, no pasa nada. Se termina el procedimiento preventivo de crisis y punto. Bien. No tiene la consecuencia posterior. ¿Terminó ahí? El paro. Como dije hoy, pero... bueno, vamos por el procedimiento preventivo de crisis. Sí. No es que habilita a la empresa a realizar cierta medida o no. Las podrá hacer incluso sin haber ido al procedimiento preventivo de crisis, la medida que quiera hacer. No es que le va a habilitar una puerta diferente para algo. No hay obligación. Ellos tienen conocimiento de la propuesta de la empresa porque nosotros acompañamos copia del escrito para que ellos vayan viendo, vayan analizando, vayan evaluando, vayan conversando si quieren. Pueden aceptar todo, pueden aceptar en parte, pueden no aceptar nada, pueden llegar a un acuerdo y yo al momento de analizarlo puedo decir, no, pero este acuerdo no está acorde a derecho y no homologarlo. Claro. Y se acabó el procedimiento preventivo de crisis. Con respecto al paro, querida Alicia, mientras dure el procedimiento preventivo de crisis, el artículo 104 de la ley 24013 establece suspensión de todo tipo de medidas. Claro. De medidas de fuerza por parte de los trabajadores o de medidas
que pueda llegar a realizar el empleador como de suspensiones o de despido. Y después cuando ellos no están en el acuerdo, el lunes, cuando ellos van y dicen no estamos, ellos pueden volver al paro. Si el lunes no hay acuerdo, se abre una ventana de 10 días más. Hábiles. Siempre hablamos de días hábiles. Siempre hablamos de días hábiles. 10 días más. Bien. De que continúa todo el procedimiento. Sí. En ese periodo se ve, todavía se da acuerdo. ¿Pero en ese periodo sí pueden hacer paro? No, tampoco. Antes no finaliza, son en total 15 días hábiles. 15 días hábiles. Llevamos uno, quedan 14 días. Bien, que por esto es importante aclarar que se levantó el paro hoy, porque Sergio, muchos dijeron, ustedes salieron a manifestar que hasta que no se les abone la totalidad del medio aguinaldo no iban a levantar el paro, y sin embargo todavía no se les abonó, pero pero digo que es importante aclarar lo que es por esto en realidad, pues fue una cuestión legal. Bueno, hoy fue por esto, pero también quiero aclarar una cosa, el gesto de todos los trabajadores, de todos los choferes. Nosotros la semana pasada, el viernes de la semana pasada, o el jueves, la empresa había pagado solamente un porcentaje del sueldo. Sí. Y el otro, o sea, el sueldo se cobró en 2 veces. Había quedado todo el aguinaldo sin cobrar. Y los trabajadores en asamblea decidieron levantar la medida porque la empresa había prometido que para este jueves que pasó a las 18 horas iba a estar acreditado el aguinaldo. Nos volvió a mentir, el aguinaldo no estuvo acreditado, así como no está hasta ahora. Hay solamente una ínfima parte que es un 15 o un 20%. Quiero dejar en claro que el gesto de los trabajadores para que en estos días pasados de la semana hubo servicio por eso. Porque en ese momento se estaba para no volver a trabajar. Y ahora sí, hoy, por esta medida, hubo que levantar la medida de fuerza. Y lo que decía Alicia con respecto, si vamos a volver al paro, nosotros no queremos hablar de paro ni nunca hablamos de paro. Lo que pasa es que las consecuencias que está llevando esto, nosotros es la única forma que tenemos de defender los derechos del trabajador y que el trabajador cobre su salario. ¿Y no tienen miedo de haber sido funcional a la empresa? Digo, que hoy está preparando toda esta medida, estas baterías. No tenemos miedo y nunca fuimos funcional a la empresa tampoco, porque si hacemos memoria, nosotros ya hace mucho tiempo que venimos reclamando esto. Anteriormente, antes que se haga visible todo esto, con las medidas que nosotros estamos llevando adelante, hemos hecho series de presentaciones a Secretaría de Trabajo de la provincia, donde ya estamos reclamando, o estábamos reclamando ropa, estado de los coches, el estado de los coches, algo para los usuarios. O sea, nosotros también pensamos en los usuarios, los trabajadores piensan en los usuarios por su seguridad para el chofer como también para los usuarios. El área de descanso en las cabeceras. El área de descanso también es parte para la seguridad de los usuarios. Una aclaración. Yo le quería preguntar, vos que estás metido adentro, si el subsidio, el pedazo que falta, lo que no paga la municipalidad, se abona, ¿las cosas vuelven a andar, alcanza? Porque yo no entiendo, hay mucha gente que anda en colectivo. Dicen que necesitan más unidades porque pasa cada 1000 años el colectivo. Entonces no entiendo por qué no cierran los números, aparte del tema de la dolarización, que ellos hablan de la dolarización, y el señor Ruiz también habló de ese tema de que no se le termina de abonar la municipalidad ese subsidio. Si eso se subsana, ¿pueden cerrarle los números para que la empresa siga? ¿A vos qué te parece? Sí, buenísimo. Sería bueno que haya alguien de la empresa acá que lo conteste. Claro, una aclaración con respecto al paro. Y vamos a mensaje. Dispuso a nivel nacional para este jueves y viernes una jornada de protesta y paro por 48 horas. Sí, es importante aclararlo. De ahí viene la confusión, y bien que dice Sergio, ellos han demostrado predisposición para no afectar a los usuarios y por la intermediación también de la Secretaría de Trabajo, no pueden adherirse a esa medida porque están justamente en esta negociación. Exacto. Sí puede haber paro y va a haber paro en Concepción del Uruguay, en Concordia, en Diamante, en Jujuy, en Catamarca, pero no en Paraná. En el país, es un paro de 48 horas a partir del hoy jueves. El intendente hizo el decreto. Claro, o sea que ahora vamos a eso. Ahora, ¿qué es el costo a partir del 1 de agosto? De 22,80 de cada pasaje, de cada boleto de colectivo. Pero hay muchísimos mensajes de ustedes, Sí, nos escribe Juan Pablo y nos dice: no entiendo cómo un transporte de pasajeros que le avalen el proceso preventivo de crisis. Estamos hablando de que llevamos al ciudadano, no estamos hablando de producir algo material para enriquecernos nosotros. El servicio es malo y encima quieren sacar más unidades. Hola, buenas noches, soy Mariela. Quiero hacer referencia a la connivencia que hay entre el gremio y los empresarios de transporte, porque de todos los casos nunca cuidan a los choferes, no a los que están en el sindicato, sino a los que están frente al volante.
los sueldos son malos, las condiciones peores, si hay un accidente nadie se hace cargo, siempre los responsables son los choferes. Hola, señoras y señores, pongamos blanco sobre negro, nos dice este mensaje, la situación del transporte público siempre va en detrimento de nosotros, los usuarios, que hacemos malabares para encontrar un lugar para recargar la SUBE, que a muchos no nos dan el boleto obrero porque dicen que ganamos mucho, no ganamos ni siquiera para llegar a fin de mes, pero así están hechas las cosas. Una vergüenza, parece un sistema hecho a conveniencia solo de los empresarios que, por otra parte, hace muchos años, mucho más de una gestión, está en manos de los mismos. Hola, buenas noches, soy usuaria del transporte urbano. Por día tomo entre 4 a 6 colectivos. Y por supuesto que esto nos afectó sobremanera. Como trabajadora y ciudadana, siento también que no podemos desconocer a los choferes de los colectivos que están cobrando sueldos fuera de fecha, que deben bancarse todo lo que tiene que ver con la crisis, los malos tratos, la situación de los coches. Ellos también son padres de familia como nosotros y están en todo su derecho de reclamar lo que les pertenece. Hola, buenas noches. Estas cosas que pasan son por faltas de pagos, ropas y demás, ya es costumbre, siempre fue así. El único que saca provecho es el señor Lischet, nos dicen. Buenas noches. En caso de que el proceso preventivo de crisis sea rechazado, ¿qué medidas podría tomar la empresa? Hola, buenas noches. Está visto que estos empresarios no se preocupan por los usuarios. Cuando ganan mucho, no reparten lo que ganan de más, pero cuando la crisis aprieta, entonces sí quieren repartir penurias. Hola, buenas noches. Nos dice Osvaldo. Recordemos que la ciudad tiene un intendente electo que deberá hacerse cargo y resolver este conflicto sin fin. ¿Se ha acercado? Yo siento que en la mayoría de los mensajes, por suerte, hay mucho nivel de comprensión al reclamo de los choferes. No hay enojo con el reclamo, cosa que me parece correcta porque la situación no da. Pero permítame presentar a Victoria, que todavía no hemos hablado con ella. Gracias por estar, ¿eh? Gracias a vos. ¿Sos estudiante? Sí. ¿Y por qué zona vivís? Por la de San Agustín, más o menos. Ah, en San Agustín. ¿Y te movés hasta...? Hasta el centro. Hasta el centro, siempre, a diario. Sí. ¿Qué te pasó en estos días, por ejemplo? ¿Cómo lo subsanaste? Y ¿Caminando? Y sí. ¿No te quedó otra que caminando? Y sí, no, o sea, no había otra. ¿Cuántos colectivos tomás a diario? Hay veces que 2 o 3, depende. 2 o 3. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la frecuencia en tu caso, no? Que para los estudiantes, igual que para todos los trabajadores, que tienen que llegar a un horario determinado, a veces a rendir, sobre todo, ¿no? Al momento de llegar a rendir y estás esperando el colectivo y no pasa. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la frecuencia para poder ir a estudiar? Cuando veo que el colectivo no está viniendo algo, es como que, no sé, voy a mi casa y trato de buscar otra solución porque si no, no llego a la mesa o no llego a la clase. ¿Te volvés a tu casa directamente? Sí. ¿La aplicación anda? No. Más o menos. Yo sí y me han dado. ¿Vos sí, Victoria? Sí, y me ha servido mucho a mí a veces. O sea, ¿y en qué funciona mejor? ¿En el horario? ¿En que va a llegar el colectivo? ¿En el recorrido? Claro. ¿En qué funciona bien, digamos, la aplicación? Porque acá tuvimos muchas quejas de la aplicación. Sí. A mí me ha funcionado. Lalo. Funciona en el momento que llega a la parada donde dice que está por llegar o cosas así. ¿Cuándo llega? Porque hoy llega. No, Dice arribando, arriba. La mayoría de las veces no anda llega muy directamente, poco. no llega al colectivo. Cada directamente. 15, 20 minutos o 50 minutos a veces. Yo por lo Pero- general uso Claro. la página de ERSA. Renata, sí. Y en la página de ERSA da más o menos una Claro, los estimación de horarios recorrido establecidos, y el horario, claro. Yo como vivo cerca de alguna de las paradas que están señaladas en la página de ERSA, digo, Sí. bueno, un minutito después, un minutito antes, o vivo cerca de la cabecera de la línea, en el caso Claro, del 10. claro. Pero si tomo el 6, que viene de Oro Verde, que tomo más seguido, Ajá. digo, sé que por Avenida Las Américas y Levinson pasa a tal hora, entonces un minutito después está pasando acá, y más o menos sé a qué hora salir. Pero Claro. cuando llega, no me sirve porque, por ejemplo, si tomo el 15, que es un colectivo que pasa de vez en nunca, Sí. y el único que a mí me sirve para ir a la terminal, por ejemplo, Claro, claro. dice no existen próximos arribos a las 3 de la tarde. Claro, bueno. O eso- sea, no, quiero decir que ya- hay, no quería funciona. retomar rápidamente. 15 o sea, tiene 2 unidades. A ver, sí. Tenemos muy en claro el lugar del capital, es decir, de la empresa. Y seguimos teniendo borrosa nuestro lugar como trabajadores, que es de cómo nos organizamos Claro. y cómo aprovechamos esta oportunidad para que las 4 ciudades sienten a sus líderes y les digan, a ver, muchachos, ¿cuál es el sistema de transporte? Un sistema, no una única opción, Claro. que evidentemente además es inviable. Claro. En nuestro caso en Oro Verde, además, podríamos tener acceso al tren.
Bueno, ¿y por qué no lo tenemos? Ahora, en un ratito vamos a hablar de eso porque nuestro otro informe y de lo que queremos hablar también en especial en este programa y que para eso también queremos contar con los mensajes de todos ustedes, es pensar en esas alternativas que merece la ciudad de Paraná al sistema de transporte urbano. ¿Vos sabés que... Tren o lo que sea, lo que podamos llegar a inventar, ¿no? Todo el área, porque no hay trabajadores de primera o de Sí, segunda, es verdad. somos todos iguales. Yo digo la y ciudad de somos Paraná, mucho más pero que es el Paraná. área que es mucho más grande. Vos sabés que ayer hice una pequeña encuesta, salí del diario 1 en la tarde, refresqué un poco la cabeza, se me dio por preguntar en 5 comercios, y los trabajadores los conocía, eran de la zona San Agustín o fuera de los bulevares, se venían caminando. Entonces le digo, y con el presentismo y con todo eso, bueno, hay mucha solidaridad de los patrones, diríamos, de las empresas, también tengo entendido del Estado provincial, del Estado municipal, obviamente, el gran responsable de este problema. Entonces, algunos, Javier, pero la gente que está en negro por ahí no tiene. No, bueno, no tiene a mí la mucho peatonal, gente que está blanqueada. respaldo. Yo quería contestar. Y menos mal que pueden venir caminando. Una cuestión. A ver, ¿cómo, Renata? Menos mal que pueden venir caminando, porque hay alguna gente, mucha gente que vive en zonas que son bastante conflictivas o que viven antes. Claro. Digamos, yo, por ejemplo, para venir al centro, para venir caminando, tengo que pasar por una zona muy conflictiva. Por eso es que vine en remis al centro. Claro. Yo podría perfectamente Sumado venir caminando si fuera por la Y distancia. sumada a la gente que no puede hacerlo porque no puede Exacto. caminar. Yo, por ejemplo, tengo una lesión en el pie y eso me dificulta caminar. Pero el procedimiento eso es preventivo secundario. de crisis que va a ser motivo de discusión a partir del lunes, me interesaba preguntarle al funcionario cuál era la posibilidad de tomar alguna parte y desechar otra, porque hay también cuestiones que tienen que ver con el usuario, que tienen que ver con planteos de naturalizar lo que ya está pasando, que se van en las unidades, que hay servicios que no se cumplen. Se habla de Yo creo que hay una horarios naturalización, y recorridos improductivos. ¿Improductivos? A ver, ¿Para entonces, quién? claro, Claro. ¿cómo hacemos? Los horarios improductivos, entonces, bueno, agarrate, porque si estás en un horario improductivo, digamos, legitimamos este abandono de la empresa El de la en noche, frecuencia fundamentalmente, ¿no? de la Que siesta. ahí Pero es que lo ha venido haciendo la empresa. Viene haciendo lo que quiere. A ver, eso está, es la sensación que hay un uno está tema. Cuando teniendo, se ¿no? fue a pelear el precio incluía que las unidades no tuvieran más que determinada antigüedad, así se evitaban roturas, así uno iba en una unidad que estaba bien, una frecuencia mínima que jamás llegó a cumplirse y que aumentaba el precio del boleto, el precio de la tarifa, porque implicaba que en vez de tener un colectivo para mandar cuando todas las paradas estaban llenas, vos ibas mandando para cumplir un horario y no solamente llenar el colectivo. Y varias otras cuestiones que hacían que se encarezca la tarifa. Todo eso la empresa lo ha venido de motu propio, tirando para atrás. Entonces, los derechos de los ciudadanos en Paraná permanentemente tirados para atrás. Y quiero hacer una aclaración. Yo estuve charlando por el tema de los trabajadores haciendo paro como herramientas de la empresa. Obvio que la empresa los usa para tirarle a la gente en contra del gobierno y decirle, che, vengan a sentarse. ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros vemos con los metrodelegados? Los metrodelegados levantan las barreras, pero es muy difícil ver quién fue el responsable de levantar las barreras y el que maneja la formación no puede ser sancionado porque no se levantan la valija. En este caso, el chofer que no cobra el boleto sí puede ser responsable de una situación. Le quiero preguntar, más allá de eso, Sergio, más allá de eso. Quiero preguntar si es posible que la empresa no les entregue los coches si saben que ustedes están decididos a no cobrar el pasaje. Sí, puede ser posible. La verdad que no es algo que por ahí se ha planteado. Pero, a ver, varias veces me han preguntado esto de no cobrar pasaje. Yo siempre lo he dicho y es imposible tanto para el chofer como para el pasajero también. Porque el chofer puede ser sancionado, puede ser despedido. El pasajero va a viajar sin un seguro. No hay nada que conte que pagó el boleto y no tiene seguro. Llega a tener un accidente, por más mínimo que sea, al bajar del colectivo o y no va a tener en qué... no está cubierto. No está cubierto, no está respaldado por nada Pero ni no ha por sido nadie. una medida de fuerza que se haya pensado en algún momento en la ciudad de Paraná por parte de ustedes. No, porque nosotros eso lo descartamos desde el... Por eso, habla en relación a lo que decía Mariano. Perdón, contesto a Mariano y a Luz. Sí, por favor, quedó lo de Luz. Me pongo del lado de abogado. Si el chofer deja subir al pasajero sin cobrarle pasaje, la empresa puede despedirlo con justa causa.
Es como el vendedor que empieza a repartir mercadería. ¿Sí? Puede despedirlo con justa causa. ¿Sí? Tiene una consecuencia, el chofer, una consecuencia que nadie desea en realidad. Claro. Con respecto a Luz. Luz, vos preguntaste recién si el acuerdo debe versar sobre lo que propuso la empresa o puede haber variantes. No, es un punto de partida. Un borrador para charlar. Las partes tienen plena libertad, pueden aceptar parte, nada, otra variante. Bien. Voy a repetir que incluso debe pasar por el tamiz de legalidad que nosotros le analicemos y que lo homologuemos. Que tiene que homologar, sí. Lo que pasa es que en este procedimiento preventivo de crisis que presentó la empresa no hay un solo punto que uno puede detenerse para pensar esto a lo mejor puede ser. No hay pregunto, ninguno. cuando un dirigente como Sergio, ¿no? El sindicato mismo, ya anticipa su postura públicamente. Digo, ¿qué hay que esperar sabemos al lunes cómo sigue la película. si ya sabemos cómo sigue la película? Claro. ¿No convendría ya por parte de la empresa empezar a rever un poco, ganar un poco de tiempo? Digo, acá Sergio Gross está diciendo, no, ya lo leímos, no va a haber acuerdo. Hay un procedimiento igual que seguir. ¿sí? Pero está bien, son tiempos legales. Y yo tampoco puedo tomar, perdón Sergio, que lo que digan en un programa periodístico como algo como para yo ya cerrar el preventivo de crisis, sino que debe... No se puede modificar, la empresa no puede modificar eso en el camino. Seguro, digamos. Pero además, esto quería aclarar, si bien las partes estrictamente del procedimiento son dos, que son las empresas de transporte y el sindicato de representación de los trabajadores, hemos citado además para el día lunes, atento a que es un servicio público, como ya nos quedó claro en cuanto a su naturaleza, y a que dentro de las condiciones que ofrece la empresa hay algunas que pueden o que van a afectar decididamente el servicio. Hemos citado a la Municipalidad de Paraná, que es la principal obligada a brindar el servicio público. Así que va a haber tres partes. ¿Por qué no se cita a los otros municipios? Porque el contrato de concesión está fijado con la Municipalidad de Paraná, no con los otros municipios. Tuvimos una reunión con los otros municipios y con la Municipalidad de Paraná. Hará cosa de un mes que estuvo presente el intendente de Oro Verde, estuvo presente el intendente de San Benito. Y Colonia. No pudo hacerse presente el de Colonia, pero estuvo presente también la Municipalidad de Paraná, también para conversar este tema, pero era más que nada con respecto a lo económico, que vuelvo a salvar ahí, que por ser un área metropolitana la provincia se hace cargo del 50% de los subsidios. Que por eso, a ver, perdón que Renata me está pidiendo la palabra y tenemos que compartir una pausa, gente. Perdón, Renata, sí. Les hago dos consultas, ¿no? Y dejo la pregunta al aire por si, alguien está mirando y a lo mejor lo puede contestar. A ver. Una, estamos llegando a mitad de mes y todavía se está hablando del depósito del aguinaldo. De acá a 15 días, que es cuando termine el proceso preventivo de crisis, se va a terminar otro mes y es otro sueldo para pagar. La empresa evidentemente va a decir que no se puede hacer cargo del sueldo y se va a volver a foja cero. Es lo que ustedes decían, Punto Sergio, uno. que lo ven como... Bueno, pues esas son suposiciones Punto nuestras. uno. A ver. De acá. No son suposiciones, Pero ver a puede futuro, ocurrir, porque si no puede pagar probable. ahora, menos va a poder pagar de acá a 15 días. A ver, un minuto, sí. Y Renata. Y punto dos, se ha hecho todo eso por moto propio, de recortar cantidad de frecuencia, porque, por ejemplo, el coche que yo tomo, el último, pasaba a las 12, ahora pasa a las 11:30. Claro. Digo, no es que solamente cambió el recorrido de calle, disminuyó el recorrido, el tramo de cada colectivo, recortó frecuencia, sino que además sacó unidades y está sacando unidades de la ciudad. Si además de hacer todo eso por moto propio, ese proceso preventivo de crisis también no le estaría previniendo a la posibilidad de una quita de concesión por incumplimiento de contrato. Ya tiene que haberse la quitado, querida. Ya sé, exactamente por eso que... Por eso la pregunta para Alicia, para la pausa. ¿No hay una figura dentro de la concesión, vos que estudiaste mucho el contrato, que si renuncia a la concesión la empresa tiene que dejar los colectivos y seguir prestando el servicio en año? Bueno, ahora vamos a ese punto, sí. Y tenemos que ir a la pausa. La quita o sea, por el incumplimiento de contrato, yo sé que en el contrato no consta exactamente cuántas veces se tienen que faltar a los términos de contrato para que sea sancionada, pero después de lo que... En realidad ni siquiera tenían que haber estado en esa licitación porque el servicio era muy malo desde antes, muy malo, desde antes de que se abra la licitación. Pero digo, el mal hecho está,
ganaron la licitación, pero después que lo sacaron las frecuencias unilateralmente en febrero, porque, a ver, acá disocio mi reclamo respecto a la cuestión de concesión de reclamo de los choferes. Toda mi solidaridad con los choferes porque son trabajadores como nosotros. Acá mi problema es con la empresa como usuaria. Pero yo creo que todos... el servicio es extremadamente malo, no cumplen el contrato y tendrían que haberse la sacado. Alicia, desde ese año el servicio es malo. Y ya pasaron varias gestiones. Y qué habilidosos que son los empresarios, que son los mismos, que siempre ganan las licitaciones. No sé qué mecanismo. A eso, gente, de a uno minuto, porque... Dirigentes políticos... Bueno, no sé si están así, claro, no entiendo la ironía. Pero a eso vamos a ir cuando volvamos de la pausa también. Natalia lo está planteando desde hoy y habla de ponernos de acuerdo entre todo el área metropolitana y la ciudad de Paraná para barajar y dar de nuevo en el sentido de hablar de la concesión, por supuesto, y de esta empresa, pero también hablar de cuáles son las otras formas que necesitamos, aparte de las que merecemos. Yo sé que ustedes también en la Asamblea tienen mucho que ver, ahora vas a contarnos, Alicia, de un sistema o de nuevos sistemas de transporte para unir realmente toda la gran área metropolitana con la capital provincial. Pero de eso vamos a hablar después de esta pausa bien breve. Acá se armó una discusión en el corte, tenemos que organizarnos. Acá por poco faltaban las gomas, acá en cualquier momento. Esto pasa una cosa, a la sensación de desprotección. Se suma esto de decir, en el marco de la jornada que estamos viviendo hoy, después de 5 días de paro, la decisión del Ejecutivo Municipal de quitar el subsidio, como diciendo, tomate, tiro la última bomba, manejate. Ahora, eso el Ejecutivo Municipal de acá. Pero no nos olvidemos, tengamos en cuenta que es una política a nivel nacional que viene del 2015 también. Así lo mismo está pasando con la electricidad y con el gas. Lo que faltaba era el transporte y es una práctica que ya viene desde el año pasado. No, lo que dice Luz es que justo se conoce hoy, ¿no? Que es como queda feo. Pasa esto, porque esta patronal se replica o se presenta en otras provincias. ¿Cómo juegan ahí, digamos? ¿Ocurre algo parecido? Santiago del Estero, se retiraron. Y Córdoba, pero Santa Fe ni se atreven a andar así de mal. Bueno, ahí, Sergio... Hoy estaban de asamblea en Santa Fe. También, es verdad. En Córdoba también en un momento temblaron. Un minutito, porque acá me das pie para presentar el informe de ahora. ¿Qué pasa o qué pasaría si en la ciudad de Paraná, por ejemplo, junto con el área afectada, por supuesto el área metropolitana, la empresa decide irse o el municipio decide terminarle el contrato de concesión? Digamos, si esta empresa de buses, de colectivos, Buses Paraná, no está más. Hoy no estamos preparados de otra manera para tener una forma de hacer. La verdad no. Así que queremos debatir cuál es nuestro posible futuro en relación a ese panorama. Mira el informe. 5 días sin transporte urbano de pasajeros obligó más que nunca a pensar en posibles soluciones y alternativas de movilidad en la ciudad. Trasladarse de un lado a otro en Paraná no es sencillo. La ciudad se expande y el área metropolitana es cada vez más amplia con mayor densidad de población. El de colectivos es un servicio público que el Estado municipal concesiona. Y es tal su importancia que hoy un paro como el último sucedido afecta de lleno no solo a los compromisos diarios de cada ciudadano, sino hasta el volumen de la actividad comercial. La actual y antigua estación de trenes de la capital entrerriana posee un servicio diario de tren que conecta la ciudad con Colonia Avellaneda. Y con cada paro de colectivos se puede observar cómo este servicio se convierte en una importante alternativa para los habitantes de ambas localidades y de las zonas más alejadas de la ciudad. Asamblea Ciudadana, por ejemplo, propuso que se habiliten algunas otras estaciones y ramales que conecten a vecinos de otras zonas para que se conviertan en una alternativa a diario más allá de los paros de colectivos. Algunos usuarios incluso proponen abrir el juego a empresas de transporte como Uber o Cabify o transportes alternativos como colectivos particulares. Todavía, un poco más allá, algunos hablan de estatizar el servicio de colectivos y hacerlo compartido entre todos los municipios a los que conecta. Pero, ¿podrían encontrar una vía posible algunas de estas propuestas como solución al tema del transporte en la capital entrerriana? La discusión está sobre la mesa y las voces comienzan a escucharse con fuerza y mayor atención. ¿Necesita esta capital una actualización en su modo de transporte y conexión dentro de la ciudad y con su creciente área metropolitana? ¿O alcanza con hacer cumplir las condiciones del servicio actual?
Bueno, no sé si son muchas las alternativas, pero algunas hay. Por ejemplo, la del tren. La del tren. Nosotros hemos enviado hace varios meses que estamos trabajando con el tema del tren. Hemos hecho reunión en Oro Verde, hemos ido a La Picada, nos hemos reunido allá en el Monte de La Picada. Bueno, 50 pesos vale el colectivo para ir a la escuela, a La Picada. Bueno, hemos enviado notas hace unos meses al ministro Dietrich. Bueno, la contestación es que este gobierno no se va a ocupar del ferrocarril en ninguna provincia. Bueno, esperemos 5 meses para que se vayan. Si el de carga, ese le están desarrollando. Sí, no, el de carga lo van a... El de pasajeros. El de pasajeros. Sí. Ahora, en estos días, la semana pasada, fuimos al sindicato de ferroviario, se le ha entregado una nota. Ellos están muy entusiasmados con esta propuesta nuestra de incrementar los trenes a Oro Verde, que hay que limpiar vías, hay que limpiar la zona de vías, que lamentablemente este intendente, porque tengo que decirlo, le ha dejado hacer casas al lado de las vías, porque ellos entregaron los terrenos, porque pasó en mi barrio eso, por eso te lo digo. No tapando las vías, pero cerca de las vías. No, pero a medio metro, altísimamente inseguro. A medio metro de las vías. Es cierto. Y para colmo hay un empresario de la carne que vive saliendo de Paraná 5 y medio, que en este momento, esta semana que pasó, plantó una hilera de árboles contra la vía. Con el municipio. Se lo sacaste. Bueno, hubo un proyecto... Después, te digo, ellos están muy entusiasmados. ¿La propuesta cuál fue? La propuesta es incrementarla con unidades hacia Oro Verde, hacia Colonia Avellaneda un poco más frecuencia y hacia La Picada. Pero eso implicaría poner en funcionamiento las vías y las estaciones. Sí, no, las vías están, hay que limpiarlas, arreglarlas. Pero ¿cuál es el problema que se tiene? Tienen que tomar más personal que este gobierno no va a tomar, porque eso es nacional. Es nacional. Claro. Así que nosotros la esperanza que nos queda es que seguimos tratando el tema, que a fin de año, cuando esto termine, este gobierno nacional, que venga otro gobierno que nos dé las soluciones que creemos que tenemos esperanza que podemos llegar. Además quiero decir algo, que hemos presentado un proyecto a la legislatura provincial con los diputados Uribarri, había 4 o 5. Bueno, le entregamos un proyecto de alternativas que integraba el tren y integraba una empresa mixta que era Estado y privado, y lo acertaron con mucha de tratarlo, pero hasta el día de hoy no nos han llamado. Cuando se planteó en la gestión anterior, el proyecto del servicio ferroviario fue una muy buena idea del gobernador Uribarri, de Carlos Molina, que lo impulsó muchísimo. Y me acuerdo también cuando era su primer mandato como concejal, Cristina Sosa presentó un proyecto, porque hubo paro también en la gestión de Blanca Osuna del transporte urbano, de combi, un servicio combi, una emergencia, cómo enfrentar cuando no hay colectivo. Bueno, se desarrolló un proyecto y bueno, quedó lamentablemente trunco. Yo lo que quiero decir que hoy el tema parece central ha sido la cuestión de los trabajadores, y que estamos totalmente comprometidos con ellos, pues son nuestros vecinos, nuestros hermanos y nuestros hijos los que manejan los colectivos, pero también el usuario en general, todos los usuarios somos las grandes víctimas desde hace mucho tiempo, porque no es de ahora, no es esta paro, es desde que le dieron de antes y desde que la nueva concesión que la hizo la empresa, por lo visto, porque a imagen de ello, no se olviden que cuando cambiaron las manos en el centro le dieron prioridad al transporte privado y sacaron las unidades. Y Alicia, no dejaron hasta los semáforos atrás del peatón. Un mensaje decía recién de un televidente que, digamos, cuánto se está interiorizando o se debería interiorizar el intendente electo hoy, teniendo en cuenta que también esto es algo que nosotros lo hemos citado al intendente nuevo, ha ido antes de las elecciones. Ha mandado en estos días a las reuniones al primer concejal, que bueno, queremos también eso, que se interiorice, que vaya él participó, porque él va a tener que participar ya en esto. ¿Graneto, perdón? Graneto va, pero tendría que estar el intendente electo, ya es electo, por supuesto, esperar estos 5 meses, pero ya tendría que ir pensando qué es lo que va a hacer con el transporte. Todos los que fueron electos de la zona deberían involucrarse, y no porque la necesidad circunstancial la merite, sino porque si tienen el compromiso real de potenciar una región, el transporte es esencial. Pero yo, retomando lo que comentaba Alicia, esto de los usuarios. Hablamos de los usuarios como si fuésemos a pasear al Caribe cada vez que subimos a un colectivo, y si bien el colectivo es muy interesante como espacio de introspección y de poética, pero la realidad es que va la mujer colgando con sus 3 chiquitos que no puede sentarse porque va así,
que está la pobre mujer que tiene que ir a cobrar su jubilación al banco porque todavía no confía en el cajero, que se tiene que pasar 1, 2 horas para hacer trámite, para encima después descargarlo en el impuesto. Que no puede subir, no puede bajar. Porque está la gente con problemas de discapacidad, que hasta el momento y después de décadas hablamos de la accesibilidad y todavía esa cuestión ni se toca ni se nos ocurre, y seguimos pensando que es colectivo o nada. Y yo vuelvo a insistir, tenemos que ser capaces de superar esa dicotomía. Se puede, y cuando pensamos si es colectivo o nada, es porque hay o intuimos un posible conflicto de intereses. Digo, ¿cuán interesados pueden estar empresas de colectivo o incluso los choferes mismos de los colectivos, Sergio, en que se reactive el servicio de trenes, por ejemplo? A ver, nosotros pertenecemos al transporte urbano en colectivo de pasajeros. A lo que decía Javier recién con respecto al proyecto de Cristina Sosa hace unos años atrás. Bueno, ese es un proyecto donde nosotros también hemos estado hablando con ella, pero ¿qué pasaba? Era precarizar nuestra actividad. Puede ser. Nosotros, yo pensaba en el mientras tanto con el paro. Está bien, bueno, no, pero mientras tanto no, nada. A ver, nosotros no vamos a aceptar que nadie quiera precarizar nuestra actividad. Nosotros, así como estamos luchando ahora, así vamos a seguir luchando y a defender nuestro convenio colectivo de trabajo, porque si no, no tiene razón de ser. Luchar hoy y mañana entregar los derechos, no. Nosotros, como ya lo he dicho tantas veces, nosotros venimos luchando hace mucho tiempo, lo que pasa que por ahí a lo mejor en este año cuando más se visibilizó esto por las medidas que venimos realizando. Pero no vamos a permitir que se precarice nuestra actividad, porque al precarizarse también se precariza el servicio y se le va a precarizar también a los pasajeros. Pero por eso... ¿El proyecto era ferroviario? No, frente a la medida de fuerza de los trabajadores legítima. El de las Traffics, el de las combis. De Blanca Osuna, inventar un sistema de combis o traffic para que la gente viniera de los barrios hacia el centro. Bueno, él da los argumentos porque se oponían. Está bien. No, yo sabés que me refería en relación a los trenes, ¿no? Podemos, si pensamos en reactivar los trenes, ¿pueden las empresas de transporte, por ejemplo, hoy, Buses Paraná, tomar eso como excusa para decir ya no tenemos la cantidad de pasajeros que necesitamos porque ahora están usando los trenes y empieza de nuevo el conflicto? No, porque tienen un recorrido muy acotado en donde hay vías. Hay que hacer estaciones de transferencia con colectivos, porque si vos bajás en el ferrocarril, tenés que tener un colectivo para irte a la casa de gobierno. Claro, es verdad, porque no es tampoco es una combinación de servicios. Claro. Una combinación de servicios y estaría muy bueno también porque te sacaría mucho vehículo de las rutas y de las calles. También. Digamos, no es pretencioso hablar de reactivación ferroviaria. ¿Es pretencioso? En realidad a mí me da la sensación que hay muchos proyectos culposos de la dirigencia política que se encargó de destruir ¿Con qué intencionalidad? El sistema ferroviario con todo lo que se implica. Primero la destrucción de pueblos, la destrucción de fuentes laborales, llenar de camiones las rutas. Entonces cada tanto a la dirigencia política le agarra esta cosa culposa y dice reactivemos. En principio no hay ningún tipo de voluntad de reactivarlo. Hemos retrocedido. Y hoy tenemos candidatos a legisladores que apoyaron eso y que fueron los artífices. Pero ha habido experiencias regionales o municipales que han reactivado sus propios ramales. Por ejemplo, el del bueno, este mismo, anda muy bien. En la gestión anterior, inclusive a nivel nacional, se llegó a reestatizar empresas de ferrocarriles que habían sido privatizadas y se reestatizaron principalmente por el incumplimiento de inversiones y por la negativa de los dueños de la empresa de invertir. Acá en la provincia se empezó a intentar, pero claro, lo que pasa es que un ferrocarril te sirve siempre y cuando vos tengas volúmenes de gente para transportar. Entonces hay una decisión estratégica que me parece que es buena. Estaba bueno el ferrocarril que salía de Paraná y llegaba a Concepción del Uruguay. No funciona más. Se rompió en un pedacito y se abandonó. No funciona más. Retrocedimos 50 años. Yo soy de Nogoyá. Nogoyá, Tala, General Ramírez, bueno, hasta Baza del Vaso, vivían del ferrocarril. Hubo una decisión política del menemismo y del peronismo de cerrar los ferrocarriles para beneficiar a los moyanos. Seguramente. ¿Qué negocio habrá habido? Yo soy de Federal. No, perdón, y a Flecha Bus. Perdón, y alguna empresa privada. Minuto, Mariano. También a Macri. Hay que hacerse cargo de la historia, muchachos. Pero se están tirando con verdad. Intentamos resolver. Así como
en una sociedad la diversidad nos enriquece, es un error pensar que si apostamos a un sistema diversificado, alguien va a perder. Claro. En cualquier sociedad desarrollada, las alternativas conviven y lo que hace el individuo es elegir. Lo que pasa es que lamentablemente el empresario no piensa así. El empresario nuestro argentino no piensa así. Tenemos que organizarnos y que eso cambie. Perfecto. La sociedad tiene que organizarse, los pueblos tienen que organizarse, pensar, juntarse, no reclamar solo en el almacén, en la calle, a la vecina, llorar porque el colectivo no pasó. No, hay lugares donde reunirse, la plaza pública, si no hay un lugar cerrado, y ahí organizarse para que nuestras autoridades, sea quien sea el que gobierna, realmente trabaje para la gente. Ustedes convocaron fuertemente bueno, yo en quiero redes. dar la convocatoria del jueves. Nosotros dijimos, ayer cuando escuchamos que iba a haber esto de hoy iban a reactivar, dijimos no, esto es provisorio. Ya veíamos que era provisorio, que iban a estar 2 o 3 días andando y después no sabemos. Bueno, el jueves a las 11 de la mañana nosotros nos juntamos, todos aquellos vecinos que quieran acompañar, en la Plaza de Mayo, con un documento que ya está elaborado, y cruzamos a la municipalidad, entregamos al Ejecutivo Municipal, y si está el Intendente mejor, y al Legislativo, al Consejo Deliberante. De ahí la marcha se hace hasta la Casa de Gobierno, se va hacia las oficinas del gobernador de la provincia y para también pedirle ayuda y le entregamos a él también. Así buenísimo. Que a todos los vecinos, 11 de la mañana el jueves. Queda la convocatoria hecha. Muchos mensajes de ustedes, ¿eh? Sí, muchísimos mensajes, Lalo, de usuarios y también de algunos choferes o trabajadores de las distintas empresas. Hola, buenas noches, soy usuaria de colectivos. Me pregunto, ¿qué se hizo La Plata cuando el Estado Nacional le subsidiaba el 100% de lo que se gastaba? Ahora no está La Plata, pero cuando estuvo, ¿la malgastaron? Soy Elsa. Hola, buenas noches, soy empleado y ERSA, quiero decir, está llevando de a uno los coches a trabajar a muchísimas otras provincias, porque también hay que decirlo, es un monopolio que maneja el servicio en la gran mayoría de las provincias argentinas. Es un hecho. Esta empresa se va de Paraná, nos dice este oyente. Hola, soy Roxana. Es una vergüenza lo que están haciendo con los choferes. Ellos tienen derecho a reclamar, quedan como los malos de la película. Todos los que trabajan, es obvio, quieren cobrar y la única manera que tienen para reclamar cuando eso no pasa es parando. Hola, buenas noches. La policía está peor, tampoco tiene ropa de trabajo, cobra una miseria, pero como no hay un gremio que lo respalde, no pueden hacer paro. Tengo entendido que los trabajadores con varios años en la empresa estaban en desacuerdo con el paro y que incluso algunos se desafiliaron de UTA. ¿Es así? Hola, buenas noches. Quiero hablar un poco de números. La empresa recibe por adelantado y en efectivo, al menos de ida y vuelta, un promedio de 80.000 usuarios por día. Esto a cálculo de humilde usuario, que como empleado de comercio tengo 4 pasajes diarios, sería 80.000 por 4, es decir, 320.000 diarios, a unos 20 días al mes por usuario, es un ingreso de 64 millones, ¿es así? ¿Qué se hace con todo ese ingreso? Nos pregunta este oyente que se llama José de Barrio Las Rosas. Hola, buenas noches, soy chofer de colectivo y quiero que quede claro que para decidir estas medidas, primero nos reunimos en asambleas y ahí sí decidimos lo del paro. Hola, buenas noches, mi nombre es Neri, me solidarizo con los trabajadores. Reconozco la presencia de Quino 2, al menos alguien que da la cara y que nos explica con claridad. Bueno, muy bien. Sergio, ¿ustedes sintieron en algún momento de estos días reclamos por parte de los usuarios, de la ciudadanía? ¿Reclamos por parte de los usuarios? Sí. Enojo, ¿no? No sé si enojo, pero sí, bueno, una incomodidad y desde luego que hay una incomodidad o como se lo quiera llamar. Pero quiero dejar bien en claro una cosa, que todo esto lo que está pasando no lo está provocando el trabajador, lo está provocando el empresario y la municipalidad, el Poder Ejecutivo, que no se está haciendo cargo de esta situación desde hace mucho tiempo. Un mensaje hablaba de desafiliados de UTA. ¿Hubo algunos compañeros de ustedes que no hayan estado de acuerdo con estas medidas? Desafiliaciones para nada, no ninguna.
donde más por ahí hubo compañeros que han estado en desacuerdo con toda razón, viene del fin de semana pasado, que ahí sí habían algunos compañeros que estaban de acuerdo, otros que no estaban tanto con la medida, que es lógico, porque siempre así, siempre se decide por mayoría. Con respecto a lo que pasó ahora estos últimos 5 días, a ver, primero no se cobró en su totalidad el sueldo, después no se cobró el aguinaldo y se cobró un porcentaje. Perdón, ¿qué porcentaje? Porque eso no aclaramos. ¿Cuánto les depositaron del aguinaldo ahora? Del aguinaldo y aproximadamente entre un 15 y un 20%. Bien. Donde ahora en estos días prácticamente, o sea, todos los trabajadores estaban de acuerdo en esta medida. Sí, habían opiniones y pensamientos diferentes, que es lógico, bien, pero en líneas generales estaban todos de acuerdo. Una preguntita chiquita a Sergio. En este procedimiento, la empresa llegó su propuesta, ¿no? Que más o menos escuchamos. ¿Y ustedes llevaron algo o solo fueron a escuchar la propuesta de la empresa? Nosotros no tenemos que llevar ninguna propuesta, lo dije hoy. Nosotros tenemos nuestro convenio colectivo de trabajo, que es lo que vamos a defender. Eso. Claro. Lo que sí tuvieron acceso, nosotros como medio también tuvimos acceso, aparte de este escrito que tiene que ver con el procedimiento, así se dice, preventivo de crisis, que es a lo que hacía mención Sergio hace un rato. Lo tenemos acá nosotros, Sergio, también. ¿Hay alguna, digamos, este es el escrito y hay alguna de las medidas? La desvinculación, yo creo que, bueno, estamos arrancando por el más polémico, la desvinculación, el 9.1, del 20% del personal, lo que implica el despido de 60 trabajadores en los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, requiriéndose el pago de la indemnización prevista por la norma hasta en 12 cuotas, retrasándose la pauta de antigüedad y cargas de familia, estableciéndose en las normas de aplicación obligatoria. Pagando la mitad, Lalo, ¿sí? Exacto. La mitad de la indemnización en 12 cuotas. Exacto. Esto es... bueno, estamos hablando del 20% de personal, lo que implicaría 60 trabajadores. Y después el punto 9.2 es la suspensión sin goce de haberes, la cantidad de 34 trabajadores, que representa también un 20% sobre el resto, digamos, sobre los que quedan después de los 60, de la nómina no afectada por las desvinculaciones por el término de 90 días a partir del 13 de agosto. Bueno, o sea que eso es muy perverso, Lalo. A ver, más allá de que el sindicato ya anticipó que no va a aceptar, y esto solamente menos va a aceptar todavía el 9.1, el 9.2, en el hipotético e improbable caso de que, no sé, lo agarren justo distraído y lo acepten, yo no lo voy a homologar tampoco, así que eso no va a ocurrir. La provincia, usted dice, está cumpliendo. ¿Tiene algún poder, digamos, de hacer valer ese cumplimiento? ¿Usted se siente parte, digamos, del conflicto en virtud de que es un funcionario provincial en primer término? Y segundo, se lo digo a propósito de que por ahí ha ocurrido otros casos donde la provincia es el gran financista estoy pensando en el caso del diario, por ejemplo, ¿no? Así se empieza y se termina despidiendo gente sin pagar indemnización, etc. Ni en cuota ni nada. Acá nomás tenemos 2 casos de despedido. Todo implica que puede llegar a ocurrir lo mismo. ¿La provincia puede hacer valer el hecho de que es un aportante de dinero? A ver, quien presta el servicio es el municipio. ¿Sí? Quien debe garantizar el servicio es el municipio y quien debe ejercer el contralor del cumplimiento o cumplimiento del convenio celebrado con el municipio y aprobado por el Consejo Deliberante es el propio municipio. Lo que hace la provincia es aportar ese 50% en función de un compromiso asumido con Nación y con el municipio de Paraná, con el municipio de Concordia, de Diamante, con toda la provincia y fundamentalmente con los que hacen los interurbanos. Pero quien debe ejercer ese contralor, específicamente hablando del transporte público, es el municipio que tiene el poder concedente. La otra pregunta, si me siento parte del conflicto, mi función como secretario de Trabajo es gestionar constantemente el conflicto. Nadie viene a verme cuando la relación está en óptimas condiciones. Entonces, uno termina formando parte del conflicto sin ser parte directa, pero tratando de gestionarlo fundamentalmente. Absolutamente, sí. Ana. Yo acá estoy leyendo, ¿qué pasa si la empresa se declara en quiebra? Porque acá lo que estoy leyendo de una noticia de análisis es que el conflicto se vería agravado por la solicitud de quiebra de la empresa ERSA. Eso, primero, es función jurisdiccional, no es administrativa. La quiebra es siempre en los tribunales. En tribunal, obviamente, en el juzgado
número 9 aquí en Paraná, en el 9, sí, del doctor Moya, y será la empresa la que deberá probar que están dadas las condiciones para que pueda presentarse en quiebra. Bueno, claro, después yo quiero decir que era muy perverso eso, porque también lo que busca la empresa, además de abrirle paraguas para no pagar y echar tranquilamente a la gente, sin pagar lo que corresponde, es dividir a los trabajadores. Por eso es que amenazan, vamos a echarle de 1 a 60, para llevarle temor y para dividir a la protesta. Una sola cosita más. A las pruebas me remito, lo que venía diciendo yo desde el comienzo del programa. Esto es lo que quiere el empresario, esto es lo que nosotros no vamos a aceptar jamás en la vida, y tampoco por las dudas, le digo a todos los trabajadores, no nos van a agarrar distraídos, eso que se queden todos tranquilos. Sergio, y con lo que respecta al rol de la municipalidad, ¿usted tiene alguna expectativa de que mejore en virtud de que ustedes dieron el apoyo al candidato Val públicamente? Digo, ¿esperan algo? Por supuesto que no se le pueden delegar ninguna responsabilidad hasta el que no asuma, ¿no? Claramente. No es que estamos hablando de eso. ¿Pero esperan que cambie algo? Desde el 10 de diciembre en adelante, nosotros esperamos que cambie ahora, esperábamos que cambie antes. Nosotros siempre esperamos que cambie para mejor, no como que cambie como pasó ahora, después de las elecciones, que cuando tiene que haber más servicio hay menos porque se están llevando los coches. ¿Qué sucede con el resto Natalia, de los municipios? hacemos la pregunta y la dejamos respuesta común. No, para los dos, ¿qué ocurre con los otros municipios que nos estamos Bueno, ahí olvidando? está. Ahora cuando volvamos de la pausa, que tenemos que hacer la última del día de hoy, y breve, vamos con esto, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo mancomunado que habría, o idealmente, que yo estoy de acuerdo, que hacer entre todos los municipios, la capital entrerriana y las áreas metropolitanas? Ya venimos, pausa breve. ¿El costo que va a ser para ellos? A ver, sí. Mira, Alicia, me asustaste, Alicia, me retaste. Dame un segundo, amigo. Dame un segundo. No, dale. No, quiero, porque ya termina el programa y quiero decir las víctimas que son los usuarios, porque también sacándolo de los choferes y lo que está pasando en el país con grandes despidos, pero nosotros ahora, a partir del 1 de agosto, vamos a pagar el boleto 22,80, porque esos 2,80 pesos que subsidiaban ya no lo hacen más. Eso se conoció hoy. Hoy, ahí está el decreto 1375. Y además la gente de Oro Verde, de la área metropolitana, 24,80. Entonces, ¿quién vendrá a salvarnos? La pregunta es, nosotros ya nos quedamos sin preguntas. Eso fue, en realidad, eso ya estaba... ¿Quién se va a ocupar de esto? Ya se sabía que después de los 6 meses... Ya estaba previsto, queremos decir, también, digámoslo así, porque nobleza obliga, digamos, ya se sabía. Lo que pasa es que la municipalidad lo recordó, digamos, justo hoy, ¿no? Que es como un día bastante caldeado. Yo quería preguntar, en base a lo que decía Sergio Gro, con respecto a que van a estar muy atentos con la experiencia del cierre del día en su momento, o de un famoso restaurante en el centro de Paraná. ¿Van a cuidar que las unidades de transporte no se las retiren? ¿Va a haber como guardias permanentes? Porque ya retiraron como 8 o 9, creo. Pero a partir de este momento, ¿ustedes van a tratar de pelear para que todos esos micros queden en Paraná y no se los lleven a otro lugar? Sí, lo estamos haciendo, ¿Por qué se van cerca de los micros? ¿Por qué se los llevan, quiero decir, no? Bueno, la empresa dice que para pagar deudas, o sea, como que los tienen que devolver, porque son colectivos 2012-2013, que no los terminaron de pagar o no los pagaron, no sabemos, y los entregan a Mercedes. Otra explicación del lado de la empresa no tenemos. Lo cierto es que si de esos colectivos que se están llevando, hay algunos que se reponen, pero las condiciones no son las mejores. Es muy triste, ¿no? Porque tanto se ha peleado en la ciudad de Paraná por tener los colectivos que la ciudad, seguramente. En cualquier momento se van todos. ¿Quién todos, Alicia? La empresa. ¿Vos decís que la empresa se va? A mí me parece que hay dos cosas, que tenemos que reconocer que no eran tan malos los subsidios. La quita de subsidios es lo que termina estallando todos los conflictos y agravando todos los conflictos que tienen que ver con tasas usurarias, valor del dólar, caída de consumo de la cuestión. Y segundo, que hay lugares donde las empresas no se pueden manejar solas cuando viven de brindar un derecho como es el del transporte público de pasajeros y un servicio público. Claro. Esto pasa cuando el Estado
mira para otro lado y dice... Ojo que... El control. Acá lo que está pasando acá está pasando en otras provincias también. A lo mejor no tanto con esta gravedad, pero ya va a llegar también. Porque bien que el gobierno nacional para Buenos Aires incrementó los subsidios, le dio más subsidios. La paritaria. Claro. Y se pudo arreglar paritaria a partir del 1 de junio. Y para el interior del país, que el interior se arregle. Gente, esto no es así, tanto que se habla de federalismo, pero ¿dónde está el federalismo? Perdón, pero tenemos segundos nada más, sí, Renata. Bueno, entonces... ¿No? No. La voz nos vas a disparar. Es un poco largo. Sí, Natalia, sí. Un usuario no es solo una etiqueta, son sueños, son proyectos, es gente que necesita el trabajo. Totalmente. Quinodos, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Porque sabemos que algo se conoció ya del texto del procedimiento preventivo de crisis. Si contiene esos puntos, usted también ya pudo adelantar que en ese marco no se podría homologar, y también ya el sindicato, digo, el lunes en realidad lo que se espera es una cuestión formal casi de encuentro. Sí, pero con la particularidad, vuelvo a repetir, que hemos convocado al municipio de Paraná para que se busque un tipo de solución, no sea coyuntural, que sea más estructural para poder sostenerse en el tiempo. Está bien. No podemos estar todos los meses. Esperemos que el municipio no presente solamente un escrito y no vaya. Y que vayan otros municipios también. Hago dos preguntas muy cortitas, porque lo que iba a decir iba a ser más largo. A ver. Uno, ¿por qué? Yo creo que no están mal los subsidios en ese caso, pero pregunto, ¿por qué si a un servicio público concesionado el Estado tiene que subsidiar a una empresa privada siendo que es una concesión estatal? En el mundo entero para que no te salga 50 pesos. Claro. No. El problema es que el subsidio subsidia la ganancia del empresario y no. Punto uno. Y el otro, que es muy cortito, que es rápido, es ¿dónde está la plata que Barisco le dio a ERSA días antes de las elecciones, que ahora dice que ERSA que no tiene dinero para pagar? Bueno, es la pregunta incluso de muchos de los televidentes del otro lado, que nos decían, había una pregunta que decía, cuando las cuentas están bien no se comparten, ¿no? Digamos, cuando están mal. Las ganancias. El jueves a la plaza, siempre. todos. Bueno, como Natalia, el jueves todos a la plaza. ¿A qué hora? Alicia, a las 11 de la mañana, Plaza de Mayo, a toda la ciudadanía de toda el área metropolitana. Convocado por Asamblea Ciudadana, que siempre están al pie con este tema. Ya están las facultades, que nos van a acompañar muchísimo. Bien, Sergio, ¿ustedes van a este tipo de manifestaciones con la Asamblea Ciudadana o no? No hemos sido convocados. Yo recién me estoy enterando y creo que por ahí demasiado problema tenemos nosotros como para por ahí. Si alguno quiere ir a visitar, bueno, pero están invitados. Alguno nos quiere visitar. Gente, gracias. Es un tema muy complejo, de verdad, e importantísimo para la ciudad de Paraná y para todo el área metropolitana, para todos. Hay que juntarse y tratar de encontrarle una solución. Nosotros lo vamos a seguir de cerca como lo venimos haciendo desde el año pasado. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por estar. Gracias. A Mais Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. Y a todos ustedes por estar siempre del otro lado como están. Gracias. Hasta mañana.